Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando así mismo en este momento la lectura titulada El Clamor, Salmos 50, 51 y 52. Señor, venimos delante de tu presencia en este momento, agradecidos, agradecidos, Señor, por tu grandeza, agradecidos, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos, por ayudarnos. Padre, y por no permitir, Señor, que nuestras vistas sean entretenidas, Padre, por las dificultades de nuestra sociedad, sino por ayudarnos y permitirnos, Señor, que podamos estar enfocados en ti, mientras guías nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, diariamente, para honrarte y vivir de acuerdo a tu voluntad y tu plan divino en nuestras vidas. Háblanos, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá que se habla del clamor de un rey por limpieza. El pecado y la confesión son temas prominentes en los salmos que vamos a estar viendo. De igual manera, David provee un modelo de confesión después de su pecado con Betsabé en el capítulo 51. Capítulo 52 pasa a describir la naturaleza traicionera de la lengua. Y luego el capítulo 53, la necedad de seguir el mal. Luego el capítulo 54, solo teniendo a Dios como su fuente constante de ayuda. ¿Verdad? Uno puede contrarrestar las tentaciones diarias y los peligros constantes de la vida. Cuando hablamos, hermanos, de nuevos productos milagrosos, ¿verdad? Aparecen continuamente anunciando con el énfasis de la habilidad de poder limpiar todo desde la mugre más persistente hasta la suciedad del cuello de una camisa. Pero hermanos, hay una, ¿verdad? Cuando hablamos de ropa, de vestimenta, ¿verdad? Estos productos milagrosos, nuevos, ¿verdad? Que aparecen. Ay, mira cómo limpia, mira, coja, borra así el borrador o este líquido. Am, una cosa que no es así fácil de borrar, ¿verdad? Con un líquido es el corazón sucio. El Salmo 51 nos muestra, ¿verdad?, que en la hora más oscura de la vida de David, por unos 20 años el pastor rey había reinado en una vida justa, magnificencia, en magnificencia, ¿verdad? Wow, todas las cosas que tenían a sus alrededores, dirían la gente. Pero de la noche a la mañana, hermano, su pecado con Betsabé cambió todo esto. Primero el adulterio de ahí le llevó al asesinato. Y dejaron entonces feas cicatrices en la vida del rey. Natán el profeta fue enviado por Dios a confrontar a David con la gravedad de su pecado y David respondió con un corazón de arrepentimiento. Lávame, límpiame. El versículo 2 y el 10, créeme un corazón limpio. Así mismo le dice. Entonces podemos ver acá que Dios juzga a quienes lo toman a la ligera. Primero habla la gente que aparenta ser religiosa y que realiza sus sacrificios solo en forma automática. No honran a Dios con una alabanza y gratitud verdadera. Segundo, reprenden a las personas duras de corazón y malvadas, ya que sus palabras perversas salen de bocas mentirosas y vidas inmorales. El Salmo 50 comienza, ¿verdad? Como si Dios al fin estuviera listo para juzgar a los malvados de la tierra. Pero de repente leemos que la gran furia de Dios se dirige contra su propio pueblo, al menos hacia los que dicen, ¿verdad? Los que dicen o los que decimos ser suyos. El juicio de Dios debe de comenzar con los suyos, dice Pedro, primera de Pedro 4:17. La naturaleza moral, hermanos, perfecta de Dios demanda el juicio del pecado con la muerte. Una persona podía ofrecer un animal a Dios como un sustituto de sí mismo, simbolizando así su fe en la misericordia y el perdón de Dios. Sin embargo, el pueblo ofrecía sus sacrificios y se olvidaba de su significado. El propio acto del sacrificio mostraba que alguna vez estuvieron de acuerdo en seguir a Dios con todo el corazón. Algunas personas recitan sin reflexión las leyes de Dios, pero están llenas de engaño y de maldad. Reclaman las promesas de Dios, pero se niegan a obedecer sus leyes. Esto es pecado, hermanos, y Dios juzgará por ello. También nosotros somos hipócritas cuando no vivimos conforme a lo que decimos ser. Permitir que esto suceda muestra que no somos verdaderos seguidores de Dios. En ocasiones, ¿verdad? Pareciera que Dios guarda silencio,
Este silencio no significa que pasa por alto el pecado o es indiferente ante él. En realidad retarda el castigo merecido, dando tiempo para que la gente se arrepienta, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9 en sí mismo. David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé y de asesinar a su esposo para cubrir ese pecado. Sabía que sus acciones dañaron a mucha gente, sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios lo perdonó misericordiosamente. Ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. Aunque pecó con Betsabé, hermanos, David dijo que lo hecho fue en contra de Dios. Mire esto, pecó en contra de Betsabé, pero David reconoce que el pecado no fue solo en contra de ella, sino fue que fue en contra de Dios. Y también, hermanos, entender esto, aunque David fue perdonado, habían consecuencias que todavía iban a estar vigentes en base a lo que él había cometido. Cuando alguien roba, mata, calumnia, lo hace en contra de otras personas, la víctima, ¿verdad? Pero de acuerdo a las normas del mundo, las relaciones sexuales, por ejemplo, extramaritales entre dos adultos que están de acuerdo son aceptables si nadie resulta herido. Pero la gente, hermano, ¿qué pasa? Sí resulta herida. En el caso de David, un bebé murió y se asesinó a un hombre. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros, y finalmente ofende a Dios porque es rebelión en contra del estilo de vida que Él demanda. Cuando se vea tentado a hacer el mal, recordar que su pecado es contra de Dios, quizás ayude a permanecer en el buen camino. En Egipto podemos ver que los israelitas usaron manojos de hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta de sus casas. Y esto los mantendría a salvo del ángel de la muerte, como dice Éxodo capítulo 12, versículo 22. Y a través de este acto los israelitas mostraron su fe y aseguraron su liberación de la esclavitud en Egipto. Debido a que nacemos pecadores, nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros y no a Dios. David siguió esta inclinación cuando tomó la esposa del otro hombre, ¿verdad? Toma la esposa de esta otra persona, sabiendo, hermanos, que estaba casada, sabiendo que le correspondía a él, sabiendo que iba en contra del plan divino de Dios, sabiendo que era adulterio. Hizo todas estas cosas, hermanos, sabiendo lo que se supone que hubiera hecho. Así que, debido a que nacemos pecadores, hermanos, como dice el 51:5, nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros mismos y no a Dios. Tristemente, y asimismo hizo David. Podemos ver acá que pecó con Betsabé y el profeta Natán acababa de confrontarlo. En su oración a Dios, David entonces viene y suplica, vuélveme el gozo de tu salvación. Dios quiere que estemos, hermanos, cerca de Él y que experimentemos su propia y plena comunión y la vida abundante como solamente Él la puede dar. Cuando Dios perdona nuestro pecado y restaura nuestra relación con Él, podemos asimismo alcanzar a otros que necesitan este perdón de igual manera y esta reconciliación. Dios quiere un espíritu con un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Nunca complacerá a Dios mediante acciones externas, por muy buenas que sean, si la actitud interna en su corazón no es correcta. Si usted comete un pecado, hermano, hacemos algo malo, ¿verdad? Y entonces para rectificar, entre comillas, vamos a ir y alimentar a los necesitados o a ir a regalar dinero al que la necesite. Pues, esa persona va a ser bendecida por ese dinero, por la comida que reciba. Pero hermano, estamos tratando de tapar, ¿verdad? De cubrir. Podemos ver acá también que el Salmo 52 se escribió acerca de Doeg, el edomita, que traicionó a Ahimelech y a David, y luego mató a los sacerdotes de Dios, como lo dice primera de Samuel 21 del 21:7, 22 del 9 al 23. ¿Qué pasó? Doeg entonces pensó que era un gran héroe y hasta se jactaba de lo que había hecho. Y en realidad sus acciones fueron malas, una ofensa para Dios. Es muy fácil confundir las hazañas con la virtud, solo porque
se hace bien o se lleva a cabo en su totalidad, no significa que sea bueno. Por ejemplo, alguien puede ser un gran apostador o un hábil mentiroso, pero hay que medirlo todo, hermano, delante de la ley de Dios, no por la manera tan eficiente en que lo realiza. Así que una persona que apueste, ¿verdad? Y haga así apuestas y gane, no significa que esté correcto porque sabemos, ¿verdad? Que es algo que va en contra del plan establecido por Dios. Am, con Dios de nuestro lado, ¿verdad? De la misma manera, David se comparó con un árbol de olivo verde en la casa de Dios. El olivo no es solo uno de los árboles que tienen más larga vida, sino que con su verdor es mucho más longevo. David contrastaba la protección eterna de Dios hacia el siervo fiel con la destrucción repentina del malvado. Así que, hermanos, David cometió sus errores y llegó un momento que reconoció, usted y yo cometemos nuestros errores y debemos llegar a un momento donde reconozcamos lo que hemos hecho erróneamente. Señor, gracias, Padre, por otro momento que nos permites para poder meditar no solo en tu palabra, sino en nuestras acciones, en nuestras palabras, nuestros pensamientos y la manera que hemos vivido nuestra vida. Padre, quizás acciones que hemos tomado donde le hicimos daño a otras personas, donde quizás otras personas nos hicieron daño a nosotros. Pero de igual manera, Señor, tú estuviste ahí en ese momento y estás aquí ahora en este momento. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón y ayúdanos de igual manera a recibir el perdón de aquel que quizás nos hizo daño. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a poder vivir vidas que apliquen los principios de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.